3 minutos de este día 28 de agosto de 2019 se da inicio a la tercera fase de la audiencia de preparación de juicio oral en causa RIT 1393-2018. Dirige la audiencia la magistrada titular María Fernanda Lagos Lepe y para efectos del registro se individualizan los intervinientes. Ministerio Público. Buenos días, su señoría. Por el Ministerio Público comparecen los fiscales Jorge Calderara González y Roberto Garrido Betul. Por el Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, señoría. Claudio Jara Oliveros. Por el Ministerio del Interior. Ministerio del Interior, señoría, abogado Reinaldo Osorio Ulloa y don Sergio Arévalo Waddington. ¿Quién está ahí? Por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenos días, magistrado. Abogado Pablo Rivera Lucero y también aparece, está sentado atrás el colega Marco Ranal. Se tiene presente. La Defensoría de la Niñez. Por la Defensoría de la Niñez, la abogada Teresa Rey Carrasco. Por la familia Catrillanca. Buenos días, señoría. Buenos Nelson días. Miranda Urrutia. Y por último, por la familia de MAPC. Buenos días, su señoría. Comparece Pamela Nahuelcheo con Sebastián Saavedra Sea. Bien, se tiene presente. Por la defensa de don Carlos Alarcón. Muy buenos días, magistrada. Por la defensa de don Carlos Alarcón Molina, comparece abogado Gloria Chamorro Urrutia. Por la defensa de los señores Ávila, Valenzuela y Sepúlveda. Buenos días, magistrado. Comparece Eliezer Poblete y Javier Jara. Por la defensa de los señores Pérez, Valdivieso e Inostroza. Su señoría, buenos días. Por la defensa de los señores Pérez, Valdivieso y Nostroza comparece Gonzalo Cruz Gutiérrez. Hago presente, señoría, que el colega don Fernando Cartes viene en camino, está llegando aquí a la ciudad. Va a Sí, estar en 10. efectivamente, él avisó que hoy día no iba a alcanzar a llegar a la hora. Sí, va a llegar en 10 minutos. Efectivamente. Gracias. Y por último, por la defensa del señor Contreras. Buenos días, señoría. Por la defensa de Jorge Contreras Figueroa, comparece Rodrigo Sangüesa Ríos y Jorge Aparicio Arendt. Bien. Continuamos entonces con la dictación del numerando sexto o considerando sexto del auto de apertura referido a la prueba. Estábamos en las alegaciones de exclusión respecto de la prueba de los acusadores. Tiene la palabra la defensa de los señores Ávila, Valenzuela y Sepúlveda. Gracias, señoría. En primer lugar, quisiera definir en una cosa que ayer quedó bastante difusa a nuestro entender, que es la acusación de la colega de la Defensoría de la Niñez. ¿Por qué, su señoría? Porque entiendo que ella manifestó que si la prueba que iba a ofrecer era solamente la que consignaba la acusación fiscal. ¿Sí? En ese sentido, si es esa la única prueba que va a ofrecer, yo no haría más exclusiones respecto de ellas en forma particular, más allá de las que voy a hacer en forma general. Eso entiendo yo y entendimos todos, que Así es. retiró la prueba que no coincidía con aquella Así que es. ofrece el Ministerio Público. ¿Cierto? Así es, magistrada. El tribunal efectivamente no se pronunció sobre ese punto el día de ayer y por lo tanto el día de hoy se resuelve, téngase presente, el retiro de la prueba de la Defensoría de la Niñez, aquella que no coincide con la ofrecida por el Ministerio Público. Y, su señoría, también debo expresarle que respecto de las causales de manifiesta impertinencia del artículo 277, inciso primero del Código Procesal Penal, así como reducción por sobreabundancia de prueba que sea impertinente o prueba que no tenga la relevancia sustancial y tenga efectos puramente dilatorios, esta defensa no hará alegaciones respecto de dichas dos causales. Ya. Sí tiene alegaciones respecto de causales especiales, como se ha denominado en doctrina, que es la del artículo 334, letra, o sea, 334 del Código Procesal Penal, y la del inciso tercero, que es la inobservancia, que solamente es una alegación. En virtud de lo señalado por este abogado, voy a empezar por lo que yo creo que es más llano y fácil de resolver. En la acusación fiscal, su señoría, en el peritaje número 9, y es de las... Deme un segundo. Doña Francisca Beatriz Pese Hermosilla. Sí. Doña Francisca Beatriz Pérez Hermosilla
nosotros queremos plantear a este tribunal una exclusión parcial o como comúnmente se ha denominado temática, para nosotros en virtud de las normas pertinentes es parcial, respecto a los anexos que se señalan en el registro de audio y video de evaluación pericial. Porque esa parte se ha obtenido con observancia de garantías fundamentales y además se ha ratificado esto, su señoría, por la resolución de este mismo tribunal en la primera audiencia de reapertura del 31 de mayo de 2019. ¿Y por qué decimos esto? Porque estos registros fueron solicitados por esta defensa como solicitud de diligencia de reapertura. Todos los intervinientes que tuvieron directa relación con esta evidencia, con esta parte de este peritaje, señalaron lo siguiente en esa audiencia, que no se oponían a la entrega de este material, pero que se debía distorsionar la voz y el audio porque no confiaban en que esta defensa los podía facilitar a la prensa o hacer esto o transmitirlo en redes sociales, etcétera, y por el interés superior del niño, ¿ya? Se señaló que era pertinente que se nos entregara esta prueba de esta manera, estos registros de esta manera. Pues bien, esta defensa se opuso porque una clara afectación al derecho de defensa a tener los registros en forma fidedigna, tales y cuales los tenía el Ministerio Público. Incluso el Ministerio Público también señaló a que se entregaran en forma distorsionada en esa audiencia. Pues bien, ahora vemos que el Ministerio Público no ha hecho ningún alcance respecto de estos registros de audio y video. Entonces, es evidente la desigualdad de armas y la afectación al derecho de defensa que tiene este interviniente. Porque a nosotros se nos entregó una prueba que estaba, entre comillas, adulterada y esta autorización lo hizo el tribunal. ¿Y por qué lo hace el tribunal? Porque dice que efectivamente el interés superior del niño tiene que primar sobre el interés del imputado, cosa que yo no comparto. Pero si así lo dijo el tribunal, sería absolutamente desproporcionado y afectaría el derecho de defensa si ahora, en el juicio oral, esta magistratura permite que se reproduzca este video en forma tal de no estar distorsionado la voz y el audio. Entonces yo no sé si los colegas sobre este punto van a pedir lo mismo, porque si no, yo retiro la solicitud y que quedara como se dispuso para nuestra prueba, para la entrega de nuestro material, o si su señoría va a tener que resolver que los videos se puedan evidenciar o se puedan reproducir con el audio y con el video distorsionado por el interés superior del niño, cuestión que ya este tribunal ya dispuso hacia la defensa. Entonces, esa es la duda que yo tengo, es si mi fiscalía va a insistir en reproducirlos sin ninguna distorsión, en protección de los derechos del niño, y los demás intervinientes están de acuerdo con eso, o si voy a tener que insistir en esta exclusión. No sé, tengo la duda, su señoría, y se la planteo derechamente para ahorrarnos tiempo. Entonces, para claridad del tribunal y de los demás intervinientes, lo que usted está solicitando es que dentro de este peritaje, si se exhibe esta grabación de video, se exhiba distorsionada de la misma forma que le fue entregada a usted, o de lo contrario usted solicitará la exclusión. Sí, ¿no es así verdad? es. Eso es. Consulto al resto de las defensas. ¿Se adhieren a esta solicitud? Sí, maestro. Bien. Ministerio Público. Eso, señoría. Sobre este punto, la verdad es que es una petición bastante sui generis la que plantea la defensa en este momento, porque si leemos cómo está ofrecida la prueba, se indica el nombre del perito, psicóloga forense, su domicilio, quien depondrá en relación con el informe pericial número 199-19, se indica la fecha,
la persona que fue peritada, que contiene como anexo registros de audio y video de la evaluación pericial incluidos en los anexos y que forman parte del peritaje, porque el informe pericial hace alusión a estos registros y por eso que se ofreció completamente. Lo que se plantea ahora no es directamente una solicitud de exclusión temática, sino que, como lo sostuvo mi contradictor, una duda de cómo se va a presentar. ¿Y en qué se funda esta duda? En que de presentarse en el juicio el video, de la misma manera como está registrado, en ese momento se afectaría el derecho a defensa en el juicio oral. Entonces, claramente no es un debate que deba plantearse en una audiencia de preparación de juicio oral, es un problema de cómo se va a presentar eventualmente esa prueba en el juicio oral. Y es una cuestión que debería resolver entonces el tribunal oral en lo penal en su momento, cuando, si es que es necesario presentar ese video. Lo que se está ofreciendo es la declaración del aperito, y que obviamente tiene que extenderse a todos los elementos que consideró para poder elaborar su pericia. Y es por eso que están ofrecidos ahí, por dando cuenta de en qué está contenido. De tal manera que creemos que no procede una exclusión, porque no está fundada en ninguna de las causales del artículo 176, y sí en la pregunta del defensor, cuando señala que de presentarse en los mismos términos en que se registró, se afectaría el derecho a defensa, bueno, es una cuestión que se produciría eventualmente, potencialmente, en el juicio oral, y es entonces una materia que tiene que discutirse en el caso en que se vaya a reproducir efectivamente el video. Consejo de Defensa del Estado. Me adhiero plenamente, señoría, a lo referido por el colega fiscal. Ministerio del Interior. En los términos, eso sería una consulta de forma de presentación, no una causal de exclusión. Vamos a evacuaremos el traslado cuando si es que se solicita la exclusión respectiva. ¿Quién está al lado? Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, señoría, nos allanamos a lo indicado por los anteriores acusadores fiscales y particulares. Defensoría de la Niñez. Esta parte también se allana a lo planteado por mis antecesores. Don Nelson. En los mismos términos, sí. Doña Pamela. ¿O don Sebastián? Los mismos términos sería solamente agregar que existe una resolución judicial donde se debatió el punto. Se ponderaron ambos intereses, los del imputado y el interés superior del niño, y existe una resolución judicial que está firme y ejecutoriada al respecto. Y como dice el fiscal, en el caso de que se ha presentado eventualmente el video, va a ser una discusión que se tendrá que tener en el tribunal para verlo. Bien. El tribunal, resolviendo respecto a la solicitud de la defensa, entiende que la defensa, solicitud a la cual también se adhieren las restantes defensas, esboza entonces como causal para solicitar la exclusión de esta prueba que haya sido obtenida con vulneración de garantías, particularmente la vulneración al derecho a defensa, al derecho a la igualdad de armas. Entiende el tribunal que en su oportunidad este mismo tribunal, sin perjuicio que se tratara de otra magistratura, autorizó la entrega de los registros de audio y de video de esta, entiendo, entrevista al adolescente MAPC a la defensa, con la salvedad entonces de que tanto en imagen como en sonido fuese distorsionada para evitar una eventual filtración. Y para proteger entonces el interés superior del niño, particularmente el derecho del niño a su vida privada. El tribunal estima que efectivamente, y como señala la querellante por la familia del adolescente, esto es un tema que ya fue zanjado por el tribunal, ya se determinó que la entrega a la defensa fuera en aquellos términos. En definitiva, entiende el tribunal además que la forma de incorporar un peritaje en audiencia de juicio, tal como lo señalan las normas respectivas, consiste en la declaración del perito acerca del informe, y no entiende el tribunal en este punto que no corresponde la incorporación del video o de algún registro de sonido, toda vez que aquello forma parte del informe que debe ser expuesto por la perito. Esa es la forma, excepto lo que dispone el artículo 315, en que debe ser incorporado un peritaje en audiencia de juicio. En ese sentido, el tribunal estima que al menos en este estadio procesal no advierte esta magistratura una afectación al derecho a defensa
toda vez que con la salvedad autorizada por el tribunal la defensa ha tenido acceso al contenido de parte de este informe, que es la grabación, y toda vez que la defensa podrá, en instancia de juicio, teniendo el informe en su mano, contrainterrogar al aperito como corresponde con las reglas generales de la litigación oral. Y por lo tanto, entiende además el tribunal que en el caso que se proceda a la exhibición en audiencia de juicio de estos registros, la defensa podrá efectuar las alegaciones correspondientes. Pero en este punto, ya en este estadio procesal, atendidas las normas sobre la prueba pericial que contempla el Código Procesal Penal, el tribunal no avisora una vulneración de derechos fundamentales de la defensa en la forma en que se ha obtenido este informe pericial y por lo tanto va a rechazar esta incidencia. Y, señoría, avanzando, hay una evidencia material que es la 135 que forma parte de un informe pericial. Y hago la misma pregunta, señoría. No sé si en la 135 de la evidencia material de la Fiscalía y de todos los otros intervinientes que tengan la misma evidencia, ya sea con el mismo número o con un distinto número. Yo le pregunto a la Fiscalía en este minuto, porque si se va a allanar a lo que conversamos, no habría necesidad de excluir, de plantear un incidente. Entiendo que se refiere a los 7 discos duros que contienen extracción de evidencia, ¿no es verdad? Sí, y que forman parte de un peritaje. No sé si eso en la Fiscalía, y hago la pregunta a través de su intermedio, su señoría, la pregunta a la Fiscalía, no sé si eso va a quedar como evidencia material o lo va a incluir como parte del peritaje, como ya lo resolvió su señoría, que es en el juicio oral, es donde se debe exhibir y cómo tiene la defensa para poder permitir la exclusión o la no reproducción de esta evidencia. Ya, en el caso en que se dé el supuesto que la defensa sostiene, entonces ¿va a ser solicitud de exclusión? Sí, voy a fundar la exclusión si es que la Fiscalía mantiene esta evidencia. Sí, si se mantiene para ser exhibida en el juicio oral. Así como está como evidencia material, si se mantiene como, si se cambia, se modifica y se va a exhibir como parte del peritaje, forma parte del peritaje y no tendría ninguna causal. ¿Garantía vulnerada? ¿De qué forma Su vulnera la garantía y de qué forma es esencial la afectación? Sí, yo le ruego que se le pregunte al Ministerio Público si va a ser... Su señoría, la audiencia la dirige la definitivamente, señoría, como ya acordamos en un principio, como no va a haber réplicas en esta audiencia, el tribunal va a ordenar que se haga la solicitud íntegra para poder dar la palabra primero a los demás defensores para ver si se adhieren y después a los acusadores. Señoría, perdón, es que sabe que me da la impresión de que es una cuestión más bien de carácter meramente formal, porque efectivamente está duplicada la prueba. Sí, perdón, porque... ¿En qué sentido, señor? Lo que pasa es que en el peritaje 36, el perito es don Luis Bravo Castro, se indica los teléfonos celulares, los NUES, los que fue, sobre los que se realizó la pericia, y se indica además al final respaldado en 7 discos duros marca Toshiba que forman parte integrante del peritaje. Yeah. Entonces, esos 7 discos duros que tienen un NUE, ¿sí?, que es el 2162-199, están indicados en el número 135. Evidentemente, lo que pasa es que en este caso, por la cantidad de evidencia se ofreció aparte, la pericia 36. pero están en relación con la pericia 136. Ya. De hecho, si lo tiene, si no hay inconveniente, podría agregarse después de respaldado en 7 discos duros que forman parte integrante del peritaje. Todo lo que sale todo lo que sale, todo lo que sale con la en NUE, el número 135 claro, queda como parte del peritaje. Como parte del peritaje, y la verdad es que es exactamente lo mismo. Efectivamente, eso es por eso lo sucedería, por eso yo... ¿Encuentra que está aclarada su duda? Sí, sucedería. Sí, ¿Va a efectuar exclusión entonces? Si que todos los otros intervinientes lo hacen de la misma manera que lo está planteando el Ministerio Público, no voy a plantear exclusión. Bien. Acusadores particulares. Solamente para precisar, señoría, entonces, la prueba pericial de don Luis Bravo Castro, lo que le agregaría el señor fiscal es
Eso, que contenida en 7 discos duros que contienen extracción de evidencia, nube, tanto, etcétera. Todo lo que aparece en el número 135 de la documental y otros medios de prueba debe entenderse parte del peritaje número 36 y no en realidad como parte de la documental y otros medios de prueba. Ese es el punto. Su señoría, en esos términos, ¿cuál era? El numeral 135, el texto del numeral 135 lo entendemos Agregado en el peritaje 36, del efectivamente. peritaje 36 y agregado eso en los textos, no hay problema. Bien. Exacto. ¿Resto de los creyentes? Nada que agregar. Señor defensor. Sí. También hay una duda respecto de la prueba 155 del Consejo de Defensa del Estado, donde dice prueba documental, evidencia y otros medios de prueba. Le pregunto al Consejo de Defensa del Estado para evaluar si se va a hacer la exclusión, su señoría. ¿Lo va a mantener como prueba documental el informe pericial o lo va a traspasar como documento, como forma parte integrante del pericial que está señalando en el número 37 de su prueba pericial? Porque está duplicada la prueba. ¿A qué numeral se refiere de la evidencia? 155 del Consejo de Defensa del Estado, su señoría. ¿El parte detenidos 1130? No, el 156, perdón. Sí, ¿informe pericial químico? Sí. Ya. Señoría, si la defensa no tiene inconveniente de que el peritaje se entregue en forma material, ya durante la audiencia de juicio oral con la declaración del perito, Mauricio Cabeza Dañino, no tengo ningún inconveniente. ¿Que se entregue a quién en forma material? No, que se haga el reconocimiento de la audiencia de juicio y que se entregue materialmente al Tribunal de Juicio Oral en lo penal. No hay ningún inconveniente, es cómo se hace la prueba. Y por lo tanto se va a ser parte de, digamos, va a declarar el perito y el informe se va a entregar al tribunal en forma material. ¿Esa es la? Sí. Ya. Eso. ¿Defensa? Sí, no hay nada que decir, su señoría. Así. Entonces 156 se entiende incluido en el 37 de la prueba pericial. No hay inconveniente, señoría. Bien. Ya, entiendo entonces que aclaradas sus dudas, ¿no va a haber incidencia de exclusión? No, una sola sucedería. ¿Ya? Que es la asignada con el número 66, que es de la acusación fiscal, que es el parte de denuncia 1130, creo que es la del 155 del Consejo de Defensa del Estado, y todo lo que diga relación con esta prueba que esté en las acusaciones particulares de los demás querellantes. ¿En qué número de la acusación fiscal está el parte? El número 66. 66. Parte de denuncia 1130. Sí, sí. Ya. Eso sí va a haber debate. Parte de denuncia 1130. Y ese está en el 155 de la acusación del Consejo de Defensa del Estado. Y sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Bien, tiene la palabra entonces para señalar su incidencia. Entiendo que respecto de las otras no va a haber incidencia, por lo tanto el tribunal declara cerrado el debate en este punto. Exactamente. Señor Esta es la defensor. única discusión. Su señoría, aquí hay que hacer una división o una bifurcación de las alegaciones. En primer lugar, respecto del parte de denuncia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son los anexos son documentos que se dicen incluir en este parte, son documentos totalmente de distinta naturaleza. Y ya anuncio que esta no es una evidencia, no es una prueba material, así fue ofrecida y así se puede observar del documento. Esta es una prueba documental. ¿Ya? Es así, su señoría, que respecto de este parte de denuncia, esta prueba documental es un registro policial. ¿Ya? Que es instrumental y que da cuenta de los hechos del procedimiento con que se inició la presente causa. Eso es evidente en todo, incluso en la redacción de los hechos que propone la Fiscalía y los demás acusadores particulares. Pues bien, es un registro policial.
aquí no podemos decir que es un objeto del delito, o es un efecto del delito, de un supuesto a falsificación, una supuesta obstrucción, porque es la manera como el fiscal se entera a través de una diligencia policial de ciertos hechos. De hecho, su señoría, tanto es así que no es evidencia material, por lo tanto no puede ser efecto de un delito, y aquí me voy a explayar un poco, que no tiene NUE. No tiene NUE, no sabemos quién lo entregó y quién lo recepcionó, por qué se entregó. Por lo tanto, su señoría, es un registro documental policial cuya incorporación está vedada por el artículo 334 del Código Procesal Penal. Aquí no hay duda. ¿Por qué? Porque es evidente y es plasmario que lo que sucedió el 14 de noviembre de 2018 es parte con una relación de hechos de una receptación contra el menor MPC, y este es el hecho fundante con lo que esta causa se inició. Que por cuestiones administrativas el fiscal o la fiscalía haya procedido a dividir RUCs, eso es algo que no puede empezar a esta defensa, ni a ningún otro interviniente tampoco. O sea, aquí el Ministerio Público puede dividir y puede hacer RUCs paralelos en forma infinita. Es más, su señoría, lo conozco porque trabajé en el Ministerio Público y es una forma de hacer las cosas. Pero que sea una forma de hacer las cosas no quiere decir que desnaturalice las cosas. El viejo adagio dice que las cosas son lo que son, más allá de lo que dicen las partes. Y esto forma parte de un procedimiento policial y es un registro policial y que está vedado su reproducción en juicio oral, y su señoría tiene la competencia para excluirlo en virtud del artículo 334 del Código Procesal Penal. Eso respecto del parte en sí. Ahora, respecto del supuesto anexo, y esto es lo importante realmente, o sea, lo otro también es importante, pero esto es de suma relevancia, que dice que es el anexo de declaración del personal aprensor. Y esto lo pedimos, su exclusión, tanto por el artículo 334, por las alegaciones que ya hemos aludido, pero además por los siguientes motivos, su señoría. Su incorporación es pretender incluir la declaración de mis representados y que en su obtención como prueba de cargo, porque aquí esto está haciendo esto ya deja de ser, pierde la naturaleza de declaración de personal aprehensión y pasa a ser prueba de cargo. Aquí en su obtención hay una clara infracción a garantías fundamentales de mis representados. En primer lugar, su señoría, hay que leer el parte. El parte policial señala en la parte anexo, en el documento principal, que esta declaración se hace el 15 de noviembre de 2018. El 15 de noviembre de 2018, como dice el parte policial, y su señoría lo tengo en el computador, pero si usted lo quiere observar, está prístino, está claro, se hace esta declaración. Esto es cuando mis representados ya tenían la calidad de imputados, porque ellos empezaron a declarar como imputados el día 14 en la noche y terminaron su declaración en la madrugada. Y esta declaración se hace el 15. ¿Ya? Pero se hace en calidad de testigo. ¿Ya? Vulnerándose la garantía del debido proceso en cuanto afecta a su derecho a defensa como imputados. Es más, su señoría, en un proceso judicial o en una investigación, una persona no puede tener dos calidades. No puede ser testigo de los hechos y a la vez ser imputado de los mismos hechos. Y aquí, en este momento, si nos remontamos al momento temporal, se estaba dando esa dualidad. O sea, por un lado, eran imputados de los hechos investigados y por otro, se le estaba tomando como testigo de estos hechos. Cuestión que no se puede dar,
porque es una clara afectación a su derecho a defensa material y en cuanto a los derechos que diremos enseguida. Se vulnera la garantía del debido proceso en cuanto a su defensa, a su derecho a defensa como imputado, a pretender darse una doble calidad respecto de unos mismos hechos, testigo e imputado, pero también se vulnera el derecho a la previa lectura de sus derechos como imputado, su derecho a guardar silencio, su derecho a tener asistencia de un letrado, su derecho a que se le presuma su inocencia. Todos derechos, su señoría, que se ven trastocados con pretender incluir en esta prueba de los acusadores esta declaración como funcionario aprensor. En definitiva, se está vulnerando el principal derecho que tiene un imputado, a no prestar declaración para no autoincriminarse. Un imputado tiene ese derecho y aquí se está vulnerando a través de que por un registro policial, una declaración, se esté pretendiendo hacer un juicio de papel. Pero aún más, tampoco se enuncia, en su señoría, en esa declaración que se le dieron a los testigos, funcionarios aprensores, que esa es la calidad que tienen, o sea, declaran como testigos, tampoco se enuncia y se deja plasmado si esta declaración se hace en virtud de una delegación del señor fiscal o lo hacen en virtud de una forma autónoma de los funcionarios policiales. Tampoco, su señoría, se le indica a mis representados un derecho que tienen los testigos y que se le debe advertir, el derecho a no autoincriminarse con alguna situación delictual, que también es un derecho que forma parte del catálogo de los derechos de un debido proceso legal. Y que además es una emanación del claro derecho o la clara presunción de inocencia que forma parte del debido proceso legal y que incluso está en distintos instrumentos internacionales, su señoría, y está recogido en nuestro Código Procesal Penal, pero no hay duda de que la presunción de inocencia es un principio o una presunción o una norma que informa no tan solo legalmente, sino que lo informa en forma constitucional. Su señoría, permitir que este documento se incorpore es infringir todos los derechos y garantías enunciados y además todos aquellos que favorecen al imputado en su derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y también a los derechos de los testigos, conculcando además los siguientes principios, que son de oralidad, que es el principio de inmediación de la declaración de los imputados, que es el principio de contradicción, como tantas veces lo hablamos ayer, pasando a llevar derechos esenciales, como ya lo dijimos, y no voy a repetirlos, todos los derechos que hemos mencionado, y esencialmente a la naturaleza de la declaración de un imputado. ¿Cuál es la naturaleza de la declaración de un imputado? Es servirle como medio de defensa. Y aquí no se está usando, ni siquiera se está atisbando siquiera que esta declaración sea un medio de defensa, sino que es un medio de cargo. Tampoco, su señoría, se le advirtió, como lo decíamos, y en ninguna parte los derechos que se le asisten como imputado o como testigo. En definitiva, su señoría, y resumiendo esta presentación, quiero hacer énfasis en esto. Si es que fue ofrecida como prueba documental, como está ofrecida, no puede el Ministerio Público pretender que esto ahora se transforme en una evidencia material, como nube. Entonces hay que estarse en la naturaleza del documento. Y es por eso, señoría, que pedimos la exclusión tanto de la denuncia número 1130 por el artículo 334 del Código Procesal Penal, por lo ya referido, y del anexo, que es el denominado declaración del personal aprensor o declaración conjunta del personal aprensor, en virtud también del artículo 334, y por inobservancia de garantías fundamentales que latamente hemos esbozado
en esta audiencia, su señoría, y que se consigna esta causal de exclusión en el artículo 277, inciso 3 del Código Procesal Penal. Bien. ¿Restantes defensas adhieren? Sí, adherimos, señoría. Hago presente que se ha incorporado a audiencia la defensa de don Cristian Inostroza. Fernando Sí. Cartes Sepúlveda, señoría. Bien. Muchas gracias. Traslado a los acusadores. Gracias, su señoría. Para poder centrar el debate y poder entonces hacernos cargo de esta solicitud de exclusión, hay que hacer algunas precisiones, su señoría. La prueba que se ha ofrecido en el punto 66 de nuestra prueba documental y otros medios de prueba es el parte original 1130 y sus anexos. Esa es la oferta. Y ese parte, 1130 con sus anexos, es una integralidad. No podemos, como lo está planteando el señor defensor, dividirlo por cuanto, y lo va a comprender perfectamente su señoría, forma parte de la imputación fáctica de esta acusación respecto no solo de los representados del señor Jara, sino también del coimputado Contreras. Si leemos los hechos, para partir, podemos darnos cuenta que en a lo menos 3 partes de la narración de los hechos, 4 la verdad, incluyendo el párrafo final, se hace referencia directa al parte 1130 y la declaración conjunta. De hecho, en el capítulo 3, párrafo 1, se hace mención de que los imputados Pérez Vargas, Alarcón Molina, Ávila Morales, Sepúlveda, Muñoz, ya corregida por el vicio formal, y Braulio Valenzuela, al momento de la confección del parte policial 1130, suscribieron en forma conjunta, en la oportunidad en la cual afirmaron que durante el procedimiento, y sabemos las afirmaciones que a nuestro juicio son mendaces y que forman parte de un delito. Luego, en el mismo capítulo, párrafo antepenúltimo, señalamos que los falsos atestados aportados por los imputados de la investigación y que naturalmente constan en este documento, parte policial 1130 y sus anexos, y narramos cuál fue la consecuencia de ello. Por su parte, en el capítulo 4, párrafo antepenúltimo, hacemos nuevamente referencia a que, por otra parte, como encargado del procedimiento, haciendo referencia al señor Contreras, se entregó información para la confección del parte número 1130 y hacemos la narración de cuáles son las afirmaciones falsas contenidas ahí. Y finalmente, en el párrafo inicial también hacemos referencia a aquello. Y además, no debemos olvidar que a partir de esta puesta o propuesta fáctica hemos configurado 2 delitos que tienen incidencia directa en esta parte, como es la obstrucción a la investigación por un lado y también la falsificación de instrumento público por otro, 193, número 4. ¿Y cuál es el objeto de esta falsificación de instrumento público, su señoría? Precisamente este parte policial 1130 y sus anexos. Y el señor defensor hace una referencia que es que como no fue ofrecida como evidencia material, entonces se debe entender como documental. La cuestión, la verdad, a nuestro juicio, es meramente formal. Porque si es una evidencia material, quiere decir que fue objeto de una pericia y por lo tanto se le asigna una nube y eso se incorpora de esa manera para que el perito se haga referencia en cuanto a su contenido. Y si no es documental, entonces se incorporará al juicio, como todos sabemos, a través de su lectura resumida. Esa es la consecuencia. ¿Y por qué, su señoría, en esta oportunidad nosotros lo hemos ofrecido así tal cual? Porque primero es el original y segundo, porque no fue objeto de pericia. Y la pregunta entonces, ¿por qué no fue objeto de pericia? Porque el tipo de falsificación no requiere más allá de la contrastación entre la información contenida y lo que los testigos dirán respecto de la información aportada en ese parte policial. Porque se trata de una falsificación, como se conoce en doctrina, material. Es decir, no estamos hablando que se falsificó una firma y por lo tanto requería una pericia documental para compararle lo estampado, no. Lo que se debía contrastar es la información aportada en este parte policial y sus anexos, incluyendo la famosa declaración conjunta de personal aprehensor. Por lo tanto, su señoría, la oferta de prueba es esa. Se hará la lectura y la incorporación y los reconocimientos de esas firmas a partir de todos aquellos que intervinieron, evidentemente, como testigos. No podemos exigir lo mismo respecto de los imputados a los cuales se le atribuye la falsificación material de esos
documentos. Eso por un lado. Por lo tanto, si el señor defensor afirma esto no es evidencia, ¿cómo no va a ser evidencia? Si forma parte de la prueba de cargo. Nosotros tenemos que probar la existencia del parte de 1130. Tenemos que probar que había una declaración conjunta de personal aprensor donde se manifestaron atestados falsos. Tenemos que probarlo. Si se nos priva de ese documento, por lo tanto, vamos a quedar imposibilitados de probar algo que nosotros estamos prometiendo hacer. Y aquí entra entonces en colisión con lo que el señor defensor había hablado respecto del artículo 334, que nada tiene que ver en este caso, porque nosotros no estamos llevando el parte como la prueba de lo que se hizo a partir de la investigación por homicidio simple, por obstrucción a la investigación respecto de las diligencias que los funcionarios ahora acusados habrían realizado. No ese es el sentido de la prueba. El sentido de la prueba es acreditar los hechos falsos contenidos en esos partes y que a nuestro juicio forman o configuran un delito. Y por lo tanto el Tribunal de Fondo tendrá que pronunciarse sobre la falsificación o no, la falsedad o no respecto de los atestados en esos documentos. Que ha sido obtenido por inobservancia de garantías y se hace una enumeración de varias de ellas, entre ellas el derecho a guardar silencio, el derecho a no autoincriminarse, el derecho a la inocencia, etcétera, a la presunción de inocencia, perdón. Su señoría, aquí hay que hacer una distinción. Cuando el señor defensor afirma de que no se le leyeron los derechos, que ellos no sabían, o por lo menos no se cumplió la formalidad, lo cierto es que tenemos que remontarnos a la madrugada, a la noche del 14 de noviembre y madrugada del 15 de noviembre, cuando todo esto estaba sucediendo. En efecto, mientras los imputados declaraban en la Fiscalía en calidad de imputado, y eso es cierto, ahí los fiscales que participaron y que son testigos, don Enrique Vázquez y Héctor Leiva, le leyeron los derechos efectivamente, eso consta en las declaraciones, pero paralelamente, y donde no hubo ninguna intervención de ninguno de los fiscales que estaban en ese procedimiento, dado los antecedentes que obran en la carpeta de investigación, se estaba confeccionando esa declaración conjunta, redactada por uno de los imputados y después firmada por todos ellos, en calidad de testigos. Esto fue de manera coetánea, paralela a estas dos diligencias. Por lo tanto, que se nos exija como ente persecutor la lectura de derechos respecto a una declaración que estaba siendo prestada como testigo, su señoría, me parece excesivo porque no había ningún control de ello. Y tanto es así que luego se demostró que esa declaración, en su materialidad, en su contenido, en su sustancialidad, era falsa. Porque ya sabemos, hemos reiterado tantas veces esto de la línea de fuego, de que fueron objeto de ataque, que por eso el tractor se cruza hasta la línea de fuego y resulta herido y mortalmente don Camilo Catrillanca, etcétera. Eso ya ha quedado, a nuestro juicio, bastante demostrado que no era real. Por lo tanto, su señoría, no debemos confundir las cosas. La declaración de los aprensores conjunta, que forma parte integrante del parte 1130, fue prestada efectivamente como testigos, pero fue una prueba autoproducida por los imputados. Porque precisamente mientras estaban declarando como imputados y atestando falsamente, lo mismo hicieron en el parte policial con esta declaración conjunta que finalmente fue objeto de una audiencia de control de detención en este mismo tribunal, su señoría lo sabe, donde un adolescente pasó detenido y donde, a partir de esa información, la Fiscalía de Chile, utilizando aquella información, pidió medidas cautelares respecto a este adolescente. Por lo tanto, lo que se nos está diciendo por un lado es que, bueno, tratando, y creo entender la argumentación del señor defensor, haciendo un link con el debate que hicimos respecto de los videos y de estas declaraciones que habrían realizado fundamentalmente el imputado Alarcón sin presencia de abogado, etcétera, es una situación absolutamente distinta, porque lo que se estaba produciendo ahí era un delito, no una expresión de voluntad, no una incluso entrevista ante un medio de comunicación, sino derechamente un delito. Era una prueba autoproducida para desvirtuar lo que posteriormente se descubrió. Ergo, entonces, no se le puede exigir al ente persecutor que le lea los derechos a alguien respecto de los cuales no teníamos ningún control y, por lo tanto, no ha habido ninguna infracción en la obtención de esa prueba por parte de la Fiscalía. Porque esa parte 1130 y con la declaración conjunta fue entregada por los funcionarios policiales a la Fiscalía. Esa fue la manera en que llegó a nuestras manos esa parte. Para eso tenemos las declaraciones de los fiscales que
participaron en ese procedimiento en esas primeras horas. Su señoría, el artículo 334 no es una causal de exclusión, es una prohibición que por lo demás puede, y su control está en manos del Tribunal Oral en lo penal, y las causales de exclusión están estrictamente señaladas en el artículo 276. De modo tal que, primero, respecto de la prohibición de lectura de registros donde constan diligencias policiales, nada tiene que ver a nuestro juicio acá, y segundo, no ha habido ninguna inobservancia en la obtención de este medio de prueba, que insisto, y quiero ser majadero en ello, es evidencia, sin duda, porque forma parte de la imputación, no solo de los representados del señor Jara, sino también de un coimputado como es el señor Contreras. Consejo de Defensa del Estado. Gracias, su señoría. Su señoría, solicitamos no se dé lugar a lo requerido por la defensa en lo que hice relación con la documental 66 o evidencia y la 155 en el caso de nosotros, en donde precisamos aún más qué es lo que se está ofreciendo. Todo es que en la 166 el Ministerio Público y nosotros también obviamente nos adherimos, ofrecimos el parte denuncia 1130 junto a todos sus respectivos anexos, y nosotros en el 155 lo único que hacemos es precisar el anexo que dentro de todo es el que más nos interesa, que es el, comillas, declaración voluntaria de personal aprehensor, que viene anexado y obviamente forma parte del referido, valga la redundancia, parte policial. Su señoría, se argumenta en primer lugar que la incorporación de este tipo de evidencia se encuentra prohibida por el artículo 334, pero en realidad ello no es así, porque el artículo 334, vuestra señoría, lo que pretende, en definitiva, y todos los que estudiamos la reforma desde que comenzó, se nos enseñó así, lo que se pretendía en definitiva era no transformar el juicio en una mera entrega de antecedentes o de documentos al tribunal. Es decir, en vez de que declaren los funcionarios aprehensores, en vez de que se acompañen las evidencias que se pudieran haber incautado en el sitio del suceso, se acompañara el parte y todos sus anexos y no olvidáramos de las demás pruebas. Era eso lo que se quería evitar, era eso lo que la norma en definitiva prohíbe. Pero en ningún caso lo que la norma está diciendo o se extiende a aquellos casos en donde el mismo parte policial es en donde se comete un delito. Y esto, por lo demás, vuestra señoría, es de todo razón y de todo sano juicio, porque afirmar lo contrario en términos tan absolutos como lo está exponiendo la defensa, significaría afirmar que uno nunca podría, en ningún juicio, no solo en este, sino que en ningún juicio uno nunca podría acompañar un documento que forma parte, que ha sido realizado por la policía, en donde se ha cometido un delito como evidencia material. Y claramente, vuestra señoría, eso no es el sentido de la norma. El sentido de la norma lo que quiere, en definitiva, es una de las normas en donde se muestra o se expresa en su totalidad el principio de oralidad. Lo que se quiere, en definitiva, es que se declare, que se pongan todas las diligencias por las personas que participaron en las diligencias policiales o que realizaron tales o cuales actuaciones, y no simplemente acompañar todo el papeleo o la documental que se realizó en su oportunidad. Ese es el sentido de la norma. En segundo lugar, vuestra señoría, además, la defensa olvida que el mismo artículo 333, el que está un numerito antes, al cual él ha señalado, da una tratativa a los documentos de evidencia. Por lo tanto, y aquí me refiero en tercer término a lo afirmado por mi colega, no es que un documento, porque no tenga una NUE, no es evidencia. ¿Qué es eso, señoría? Si esperamos realmente o anhelamos o llegamos a soñar con una NUE, con un numerito, y resulta que el numerito no está, bueno, eso eventualmente podría derivar en algún tipo de responsabilidad administrativa porque no se cumplió con algún procedimiento interno dentro de la Fiscalía, si es que se tenía la obligación de cumplirlo. Pero me parece, vuestra señoría, que la explicación que ha dado el colega fiscal, que solamente tiene NUE aquellas que son periciadas porque se tiene que hacer una pericia material, pero no de contenido, es plenamente ajustada a derecho. Y además es de sentido común. Sí, ¿para qué se le va a asignar una NUE? ¿Para qué se le va a meter dentro de una bolsa? ¿Para qué se va a levantar una cadena de custodia? Si además no se está discutiendo el origen, la veracidad, la autenticidad del documento, que es lo que se podría estar discutiendo. No se hizo y ya lamentablemente no se realizó. No se está discutiendo en definitiva
la autenticidad del documento, que eventualmente es para lo único que podría haber servido aquel numerito que la defensa el día de hoy extraña. Por lo tanto, señoría, el que no tenga 9 no significa que no sea evidencia. Más todavía si se tiene en consideración que es precisamente el objeto del delito. Y es precisamente el objeto del delito, vuestra señoría, en las afirmaciones de calificación jurídica que el Estado de Chile ha realizado. Porque además de los hechos imputados por el Ministerio Público, nosotros afirmamos categóricamente, el Consejo, por lo demás, vuestra señoría, integrado por 12 miembros en Santiago, estima que eso es el documento falso, propiamente tal. Porque hay jurisprudencia en causa de derechos humanos donde se mintió igualmente en diversas partes policiales y que se sancionó por la justicia militar y por la justicia ordinaria por falsificación de instrumento público. Ese es el motivo y ese es el argumento jurídico. Y el objeto del delito y la evidencia propiamente tal, donde el delito se cometió, es el parte policial. En cuarto lugar, vuestra señoría, se nos argumenta que además, aparte de la infracción de la norma del artículo 334, se ha obtenido con infracción de garantía, vuestra señoría. Y se nos dice que no se le hizo lectura de sus derechos, se nos dice que no se le informó que era bueno de hablar y que era, malo hablar y que era bueno guardar silencio, etcétera, etcétera. Señoría, no se le puede exigir al ente persecutor, y menos a los acusadores particulares, adelantarse en el tiempo y saber qué era lo que iban a hacer en la declaración que iban a acompañar al parte policial. Si el parte policial número 1130, en definitiva, es el punto cero. Antes de que existiera el parte policial y la declaración de personal aprensor que se adjunta al mismo, no teníamos idea de que iban a mentir en dicho instrumento público. Por lo demás, no teníamos cómo saberlo, vuestra señoría. Lo que hoy nos exige la defensa es que casi con una mentalidad omnipresente, como si fuéramos dioses, pudiéramos pensar que en ese documento, en el punto cero, se iba a cometer un delito. Y como se iba a cometer el delito, podíamos preverlo, teníamos que nosotros o la Fiscalía hacerle presente a los funcionarios policiales que lo pensaran 2 veces y que no cometieran el delito. Es absurdo, vuestra señoría. No hay que olvidar por lo demás que se trata de funcionarios públicos y que por ley, desde que fueron nombrados funcionarios públicos hace más de 10, 15, incluso 20 años, tienen perfecto conocimiento de que deben cumplir con el deber de probidad y que por lo tanto no pueden mentir nunca, ni en lo que dicen, ni en lo que escriben, ni en lo que plaman en declaraciones que adjuntan a parte policial. Razón por la cual con eso basta y sobra la exigencia legal. Pero no se nos venga a decir ahora, vuestra señoría, que debíamos adelantarnos en el tiempo y avisarle algo que por lo demás es obvio en razón del cargo con el cual y la función con la cual cumplen. En razón de lo expuesto, vuestra señoría, siendo claro que no hay infracción de ningún tipo de garantía, que lo que se impide, que lo que se nos está pidiendo al ente persecutor y a los acusadores particulares es un imposible y que además se trata sin lugar a duda del objeto del delito, solicito no se dé lugar a lo requerido por la defensa y que se rechace la solicitud de exclusión. Bien, Ministerio del Interior. Gracias, señoría. Respecto de la exclusión solicitada por la defensa, en particular el referido parte, que tal como lo ha señalado el parte 1130, de fecha 14 de noviembre del 2018, y que tal como lo ha señalado el Ministerio Público, es absolutamente relevante recordar, y su señoría lo puede apreciar, de la propia lectura de las distintas acusaciones que han presentado los acusadores, es el núcleo fáctico integrante de la imputación efectuada en contra de los imputados. Lo que se está pidiendo que se excluya, haciendo una analogía, es si estuviéramos en un delito de falsificación de instrumento público, de una escritura pública o de un cheque, es excluir el cheque. Eso es lo que se le está pidiendo. Y precisamente porque lo suscribió el propio imputado. Ese es el argumento tautológico que está presentando la defensa. Excluir efectivamente este documento, que es el instrumento en el que queda constancia de la
mentira efectuada por los funcionarios de Carabineros al momento de declarar en calidad de testigos y anexar su declaración en un solo documento físico firmado por todos ellos a este parte policial, la verdad que no resiste mayor análisis, señoría. No se puede excluir el objeto propio del delito. Además, aquí lo que se está planteando es como que no, esto es evidencia o esto es documento, como si tuviera alguna relevancia la forma de la presentación. Aquí lo que se excluye es prueba. ¿Es esto prueba? Y la respuesta es categóricamente sí. ¿Hay vulneración, hay alguna causal de exclusión de esta prueba? Categóricamente no. Se ha señalado precisamente que existiría una suerte de vulneración del derecho de defensa. Y en ese sentido voy a ser muy breve porque suscribo lo que ya han señalado mis predecesores. Pero realmente solo hago el ejercicio intelectual para entender nuevamente esto. Se le está pidiendo entonces, de acuerdo a la lógica planteada la defensa, que cada vez que un fiscal le tome declaración a una persona, le advierta previamente, en calidad que sea que se le esté tomando, que ojo, que en el futuro, si usted miente, por si acaso le advierto de su derecho a guardar silencio, porque efectivamente a lo mejor si usted me cambia la versión, usted podría ser imputado de lo que me está falsificando acá. Eso es lo que se está postulando por la defensa, esa es la lógica que se nos está planteando, no tiene ninguna lógica. Evidentemente, los funcionarios de Carabineros declararon en calidad de testigos, era imposible que hubieran declarado en calidad de imputados. De la misma manera como ha señalado el Consejo de Defensa, nosotros a estos funcionarios le atribuimos a todos ellos la autoría de una falsificación de instrumento público. En este instrumento, unido también al señor Contreras, consecuencialmente no existe ninguna, ni era posible, ninguna infracción de ningún derecho desde la perspectiva del imputado, toda vez que ellos prestan declaración en calidad de testigos, incluso en esta función de funcionarios aprensores. Es el mérito de la investigación el que logra demostrar que esta declaración como aprensores es absolutamente mendaz. Por tanto, no había ninguna posibilidad, ninguna afectación al derecho de autoincriminarse. Por lo demás, ellos no se autoincriminan de nada. Ellos contaron una versión de coartada que después resultó ser falsa. Y en cuanto a la infracción del artículo 334, evidentemente, señoría, que esta infracción no se configura. Primero, la ubicación normativa de la norma, esto nos plantea una norma en cuanto al juicio. ¿Y cuál es el fundamento de la norma, o como se denomina la ratio legis de esta norma? Es precisamente evitar que se incorporen antecedentes de cargo de diligencias efectuadas por el Ministerio Público o por las policías al tribunal, y en virtud de eso se pueda obtener una decisión jurisdiccional. Y en este caso concreto, este parte policial no da cuenta de ninguna diligencia investigativa realizada por el Ministerio Público o por sus órganos auxiliares para acreditar los hechos contenidos en la acusación. Como se señaló, este es el punto de partida de toda la dinámica y después de todas las imputaciones que se han señalado posteriormente. En consecuencia, señoría, no configurándose ninguna causal de exclusión, no existiendo infracción de garantías constitucionales, no siendo aplicable para el caso que nos ocupa el artículo 334, y siendo este documento el núcleo fáctico de la imputación, particularmente de la falsificación de instrumentos públicos, solicitamos que sea rechazada en todas sus partes esta petición. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Gracias, magistrado. Maduro ya ha indicado previamente por el Ministerio Público y el Ministerio del Interior. Para no repetir, su señoría, me centraré en cosas bastante precisas respecto desde la lista del Instituto Nacional de Derechos Humanos y su participación en calidad interviniente en este proceso. Entendemos que los hechos son, a juicio de nosotros, atentados o afectaciones a los derechos humanos. Según el derecho internacional de los derechos humanos, entendemos que esto se trata de un asesinato, por eso presentamos acusación por homicidio calificado, que se viene a denominar una ejecución extrajudicial sumaria respecto de la víctima fallecida en calidad de delito consumado, respecto de adolescente MPC en calidad de frustrado. Y precisamente respecto a las imputaciones a títulos de encubrimiento, tal cual ha indicado previamente mis predecesores, efectivamente este parte policial es parte central de los presupuestos fácticos de las imputaciones jurídicas concretas de nuestra acusación particular. ¿Por qué? Porque a título del encubrimiento, en definitiva, lo que estamos buscando acá es sancionar las figuras de autofavorecimiento, como se denominan también por parte de la doctrina internacional y nacional respecto de personas que cometen esta clase de delitos contra los derechos humanos. Y así también
lo ha señalado la jurisprudencia uniforme de la segunda sala penal de la excelentísima Corte Suprema. Por tanto, claramente el documento entendemos que no cae dentro de la prohibición que quiere hacer ver la defensa del 334 como prohibición de incorporación de documentos. ¿Y por qué eso, señoría? Solo agregar algo nuevo. Entendemos que esta prohibición de incorporar documentos de antecedentes policiales al juicio oral está establecido en el 334 y obedece, en definitiva, haciendo un link con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con las exclusiones de pruebas, reglas de exclusión en casos en que el testigo o imputado haya sido víctima de coacción para obtener la determinada prueba. De ahí que el legislador establece la palabra prohibición, por lo menos en el artículo 334 y 195 del Código Procesal Penal, que obedecen a la misma lógica, a la misma finalidad. Es decir, acá evidentemente el legislador, siguiendo los parámetros de la también Corte Interamericana, haciendo una interpretación según el principio de convencionalidad, establece que efectivamente hay una prohibición de incorporar al juicio oral prueba que sea de baja calidad, porque efectivamente un testigo o un imputado que ha sido víctima de coacción o tortura va a entregar evidencia de baja calidad, y también entendemos que hay una finalidad disuasiva en cuanto a que los funcionarios policiales no ocupen estos medios para entregar pruebas, lo que se llama también en la jurisprudencia norteamericana, las reglas de exclusión de pruebas desde el caso Miranda adelante, como la teoría del deterrence, en cuanto al efecto disuasivo de aquello. Pues bien, esto efectivamente no se aplica en la especie tal cual han indicado mis predecesores, porque esto tiene que ver cuando el 334 se relaciona con pruebas que perjudica a la parte que ha sido obtenida con estas vulneraciones de derechos fundamentales, que en este caso no ocurre, porque tal cual se ha indicado, este parte policial es precisamente donde se manifiesta esta figura de autofavorecimiento en la cual las personas que están acusadas intentan, ¿cierto?, encubrirse según nuestra calificación jurídica y autofavorecerse, evitando su responsabilidad penal en casos de afectación a los derechos humanos con una ejecución extrajudicial sumaria. Por tanto, su señoría, no se aplica el 334 tal cual lo pretende hacer la defensa, porque simplemente no se dan las finalidades que acabo de dar y no hay tampoco se ha explicitado cómo habría sido obtenida este parte policial con observancia y garantías fundamentales, puesto que, como indiqué, no se trata de una declaración, un antecedente policial en lo cual ellos hayan estado sentados en calidad de imputados y hayan firmado una declaración, sino que acá ellos voluntariamente, de hecho, materializan el autofavorecimiento a través de este parte policial, que es la figura central de todos los presupuestos fácticos de nuestra acusación particular y también de la acusación fiscal. No se dan los supuestos del 276, inciso tercero, ni el 334 del Código Procesal Penal, por lo tanto, señoría, solicitamos se rechace la solicitud de exclusión. Bien. ¿Defensoría de la Niñez? Esta parte se adhiere a lo señalado por el Ministerio Público y demás querellantes, haciendo presente que en ningún caso la causal del 334 es causal de exclusión y menos tiene pertinencia alguna en lo que se trata de hacer valer el abogado defensor. Más aún, no existe inobservancia alguna a las garantías fundamentales en la obtención de la prueba, por lo tanto solicito se rechace en todas sus partes lo solicitado por el abogado defensor. Bien. ¿Por la familia Catrillanca, don Nelson? Gracias, señoría. Adhiriéndome a lo expresado por mis anteriores colegas, consideramos que ya se encuentra relativamente zanjado el punto con respecto a la alusión al 334, también con respecto a la acusación por garantías constitucionales, y en este punto básicamente dejar establecido que en un primer momento este extraño parte de esta inédita declaración conjunta, la cual ha sido revisada latamente desde la audiencia de formalización en adelante, fue producida, como se ha dicho anteriormente, para beneficiar justamente la impunidad y, en nuestro caso, en la acusación particular, como objeto delictual del delito de encubrimiento. Por lo tanto, lo que se intenta en este momento, después de 10 meses de investigación y de ocurrido los hechos, es que, ya que no me sirve ahora este burdo intento de falsificar los hechos de manera material y literal, bueno, lo retiramos. Por lo tanto, se intenta ir en contra de un principio básico, que es que nadie puede beneficiarse de su propio dolo. No hay
ninguna duda, ni nadie puede, a estas alturas de la investigación, que se encuentra cerrada por lo tanto, desmentir de que aquí se mintió y que el punto basal de este encubrimiento, de nuestro modo de ver y la definición jurídica, en los hechos, digamos, materiales, da comienzo justamente en esta parte. Por lo tanto, establecido que no entra como calidad de exclusión el artículo 334, no puede ser invocado en este caso específico, menos aún, dado todos los antecedentes previos checados por mis colegas, como ya he dicho, por infracción de garantía, siendo parte integrante, basal y fundamental de la teoría del caso acusatoria por parte de la familia Catrillanca, es que solicitamos se rechace de plano la solicitud del colega Jara. Última querellante. Señoría, esta parte querellante particular ha invocado dentro de los delitos la falsificación de instrumento público, sancionado el artículo 193 y el número 4, cuando en el instrumento público se haya faltado a la verdad en la narración de hechos sustanciales. ¿Qué ocurre, como es el caso, cuando ese instrumento público y esa narración falsa de hechos sustanciales se comete en un parte policial y en la declaración del funcionario aprensor? Siguiendo la tesis de la defensa, jamás podrían ser sancionados. Es decir, existiría aquí un punto ciego de nuestra legislación, que cuando un policía falta a la verdad en el parte policial, priva de la libertad a un adolescente y prefabrica prueba de coartada en un instrumento público, sería impune. Porque no podría llevar a juicio, porque se infringiría el artículo 134 y porque no se le dio lectura a sus derechos. Obviamente, una lógica así repugna al sentido común y al sentido mismo de la justicia. Sin duda aquí el derecho a guardar silencio no está dentro del ámbito de una declaración de personal aprensor, porque ellos estaban siendo interrogados como imputados mientras prefabricaban esta prueba para darle un vicio de legalidad a su versión. Ellos no estaban siendo interrogados al momento de suscribir esta declaración conjunta, no estaban siendo interrogados por un fiscal o por un policía. Y ya en la sesión del día de ayer di lectura del artículo 93, que al hablar del derecho a guardar silencio y establecer, entre comillas, incluso el código, una frase que tiene derecho a guardar silencio, el ejercicio de este derecho, etcétera, es respecto de la primera declaración que presta ante el fiscal o la policía. Es en esa circunstancia, cuando existe el ambiente coactivo, como señala la sentencia Miranda versus Arizona, en que se le deben dar esos resguardos. Pero ¿qué ocurre en esta situación, que es bastante particular, por cierto? En que policías que están siendo investigados, paralelamente están redactando un parte policial, incorporando elementos falsos, con el objeto de encubrir su propio delito, que más encima está dentro de la misma acusación, si está, como lo leyó el señor fiscal, está dentro del elemento fáctico. Obviamente este es el objeto del delito en relación a la falsificación de instrumento público, y por cierto, como he señalado, no existía ninguna posibilidad siquiera de darle lectura a sus derechos, porque no había ningún policía, ningún fiscal tomándole declaración. Ellos de mutuo propio estaban declarando falsamente en este parte policial. Así las cosas, su señoría, y haciendo mío también los argumentos de mis predecesores, solicito entonces el rechazo de la exclusión solicitada. Bien. El tribunal, para efectos de ordenar un poco la resolución, vamos a hacer un receso siendo las 10:42. Siendo realista, 11:15. Deja el receso. Gracias, señor.